2017, verificando la presencia de todos los intervinientes. Que pasen los acusados, por favor. Les recuerdo a los medios de comunicación que solamente tienen que tomar imágenes en general, sin grabar los rostros de los imputados. Muy bien. Estando en condiciones de iniciar la audiencia, corresponde en esta oportunidad escuchar los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público. Le otorgo la palabra en primer lugar al fiscal don Claudio Orellana. Según lo manifestado el día de ayer, iniciará el alegato. Gracias, su señoría. Pero antes de eso, su señoría, simplemente una petición de precisión en relación a algo acontecido el día de ayer, que revisando el audio fue consultado el acusado Flores específicamente en relación a la no presentación de prueba por parte de su defensa y de la información que se proporcionó por parte del tribunal al acusado de lo acontecido mientras no estuvo presente. Revisando el audio, la verdad es que no se puede escuchar ninguna respuesta por parte, y mucho menos asentimiento por parte del acusado. Eso solicitamos. Voy a volver a repetir en relación a la información proporcionada el día de ayer en cuanto a lo sucedido la semana anterior. Específicamente el día viernes, la defensa del acusado Flores anunció que no iba a presentar ninguna de las pruebas que aparecían señaladas en el auto de apertura. Entonces, le pregunto derechamente al acusado Flores si está en conocimiento de eso y si tiene alguna observación que formular al respecto. Confío y he confiado en cada uno de los pasos que ha dado mi abogado respecto a esta causa. Muy bien. ¿Se tiene presente entonces? Muchas gracias, su señoría. Bueno, como su señoría nos ha otorgado la palabra al Ministerio Público, la Fiscalía va a hacer uso de la misma y va a proceder a iniciar sus alegatos de clausura. Como lo adelantáramos el día de ayer, sus señorías, la Fiscalía ha dividido en dos partes esta clausura. La primera parte referida, podríamos decir, básica y estrictamente a los hechos que han sido objeto de acreditación durante ya más de 7 meses en esta audiencia de juicio oral, a cargo del fiscal adjunto que habla, y con posterioridad, su señoría, esta presentación de hechos a través de la prueba rendida, va a existir una exposición en clausura en relación al derecho que la Fiscalía considera aplicable, lo que va a estar a cargo del fiscal regional don Raúl Guzmán. Hecha esta prevención, su señoría, procedo en consecuencia a iniciar la clausura por parte del Ministerio Público. Muy bien. Hace ya bastante tiempo, lo acabo de indicar, principios de año, mes de marzo, específicamente el día 24 de marzo de este año 2017, se dio inicio a esta audiencia de juicio oral.
que todos sabíamos, en definitiva, el tribunal a través del auto de apertura y los intervinientes a través de la discusión previa que se había generado desde el inicio de la investigación, que se trataba de una audiencia y de un juicio largo. Y efectivamente así ha acontecido. La Fiscalía efectuó en dicha oportunidad, al inicio de esta audiencia de juicio oral, una promesa. La promesa en cuanto a que los hechos que han sido acusados son constitutivos de específicos ilícitos, y entre ellos ilícitos de la Ley 18.314, que sanciona conductas de carácter terrorista. Y que también los acusados aquí presentes, señores Flores, señorita Casanova, señor Guzmán, son penalmente responsables a título de autores en la comisión de tales ilícitos, con las distinciones que en cada caso se formuló debidamente. A su turno, la defensa, en sus aperturas, señaló que, a diferencia de lo indicado por la Fiscalía, no se iba a lograr acreditar que sus representados, que los acusados eran penalmente responsables de tales ilícitos. Y curioso, su señoría, y lo reitero, lo recalco, curioso resulta, su señoría, que en los dichos de una de las defensas, específicamente la defensa del acusado Juan Flores Riquelme, se señalara que los responsables, o el responsable a lo menos, me parece que habló en plural su señoría, que los responsables eran personas que no estaban presentes como acusados en esta audiencia, y que quien sabía quién o quiénes específicamente eran tales personas responsables es el acusado Juan Flores Riquelme, pero que no iba a señalar quiénes eran esos responsables, porque no se iba a comportar como un delator. Curioso, reitero su señoría, resulta esta situación. ¿Cómo se enfrenta el tribunal a este escenario inicial y general que acabo de describir? ¿Y cómo se enfrentó en definitiva, en el entender del Ministerio Público, el tribunal a estos hechos, a esta imputación, a esta acusación y en definitiva, y concretamente su señoría, cómo se enfrentó a la rendición de prueba por parte del Ministerio Público? La Fiscalía, por una parte, le indicó al tribunal que tuviera confianza en lo desarrollado por la Fiscalía y que tuviera confianza en la prueba que se iba a entregar por parte de la Fiscalía en esta audiencia de juicio oral. Que la investigación, que fue extensa, todos lo sabemos, era una investigación y es, en definitiva, una investigación seria, es una investigación objetiva. La defensa, y una vez más en contraste, señalaba todo lo contrario, que se trataba de una investigación mal hecha. El tribunal, creemos, con toda honestidad, su señoría, ha visto que la investigación efectivamente ha sido una investigación seria y que efectivamente también ha sido una investigación objetiva. Y que adicionalmente ha aportado el Ministerio Público a través de esta audiencia de juicio oral suficiente material probatorio para acreditar todos y cada uno de los hechos que han sido acusados e imputados inicialmente a través de formalización a todos y cada uno de los acusados. La prueba es directa, creemos, sin perjuicio de que en algunos casos también existe prueba indiciaria. Y la conjunción de estos distintos medios de prueba, de estos distintos tipos de prueba, permiten conocer lo acontecido en la forma que ha sido propuesta por el Ministerio Público. Hemos de descartar, consideramos en consecuencia, todo escepticismo en el sentido de que no es posible el conocimiento en este caso. Sin duda, no es ni debe ser así. Si así fuera el caso,
el juez, o más precisamente la persona que sirve el cargo de juez, debiera hacerse a un lado y no conocer, y mucho menos resolver el asunto sometido a su conocimiento, que exige efectivamente la posibilidad de lograr ese conocimiento, de lograr la convicción basada en ese conocimiento. Tenemos en consecuencia, frente a los intervinientes y frente a los hechos, un tercero imparcial que considera posible conocer y decidir en consecuencia. En eso creemos que precisamente en esta parte consiste la jurisdicción. ¿Qué se conoce? ¿Y qué se ha conocido en este caso concreto, su señoría? Dos tipos de acontecimientos. Por una parte, un grueso grupo inicial de acontecimientos externos que podríamos denominar objetivos, aprehensibles casi directamente a través de los sentidos. Y otros que podríamos denominar internos, que también podríamos, junto con denominarlos internos, llamarlos subjetivos, que presentan algún tipo de complicación adicional en el sentido de que no son directa e inmediatamente aprehensibles mediante los sentidos. Bajo la forma de dolo, por un lado, y bajo la forma de otras motivaciones que mueven a actuar a los responsables penales de los hechos objetivos, investigados y también, estamos convencidos, acreditados. De esta manera, su señoría, el conocimiento de estos hechos y su necesaria acreditación a través de la prueba que se ha rendido, permite en el caso de Marras lograr la convicción en los términos exigidos por el legislador de más allá de toda duda razonable. En cuanto a que los hechos delictivos se han producido y en ellos han participado culpablemente a título de autores cada uno de los acusados en las distinciones hechas al momento de presentar la acusación. Entrando de alguna manera ya muy genéricamente, su señoría, a la prueba que se ha rendido, parece absolutamente pertinente un par de interrogantes, y son las siguientes. ¿Cuántas coincidencias puede tolerar la razón para mantenernos en el azar? Y en segundo lugar, ¿cuántas coincidencias entiende la razón que ya dejan de ser mero azar y se transforman en una certeza objetiva prácticamente? Hemos adelantado prueba directa, prueba indiciaria, esta última atacada por las defensas como mero azar, como mera coincidencia, pero a la luz de la multiplicidad, sus señorías, de pruebas, y a la luz de que la dirección de todas y cada una de estas pruebas apunta y se dirige a un mismo sentido, se derriba rápidamente esa pretensión de que se trataría de meras coincidencias y esa pretensión de que se trataría también de mero azar. La prueba rendida, bien lo sabe su señoría, ha tenido por finalidad acreditar los hechos de la acusación y lograr así la obtención por parte de la Fiscalía de las consecuencias jurídicas que ello trae aparejado. En primer lugar, una decisión de condena y en segundo lugar, la imposición de sanciones penales en los términos que han sido solicitados por el Ministerio Público al momento de interponer su acusación. ¿Cuáles son estos hechos? Se ha intentado esta acusación y se ha acreditado, su señoría, a través de los medios legales, 4 hechos. En primer lugar,
El hecho acaeció el día 13 de julio del año 2014 al interior de un vagón de metro en la estación de metro Los Dominicos, en donde se instala en horas de la noche, se coloca, se activa y se detona un artefacto explosivo que provoca lesiones a 6 personas, todos ellos trabajadores de la empresa Metro, y también daños de consideración en las instalaciones de Metro, específicamente en el vagón afectado directamente por la explosión. En un avalúo en esa oportunidad de 21.040 euros y lesiones de carácter menos grave a Ramón Alejandro Montefuentes, Carlos Eduardo Gatica Sevillano, Álvaro Gonzalo Silva Olivares, Luis Antonio Vega Quesada, José Luis Borges Miranda y Cristian Armando Tavilo Arévalo. El segundo hecho, su señoría, acontece el día 11 de agosto del año 2014, también en horas de la noche, alrededor de las 23 horas, en la primera comisaría, a un costado por calle Maquíver, en el centro de Santiago, se instala un artefacto explosivo debajo del tren delantero de un automóvil, de un vehículo motorizado que se encontraba estacionado en los estacionamientos de la primera comisaría. Del todo similar este artefacto al anterior, provocando daños en el vehículo, pérdida total en definitiva, daños también en la comisaría y daños también a edificios aledaños, entre ellos el edificio Parque Santiago. Se entrega en relación a este hecho, como un hecho de contexto, su señoría, la ocurrencia también prácticamente a la misma hora, separado por 15 minutos aproximadamente, una detonación en la 39 comisaría con un artefacto absolutamente similar al que había estallado previamente en la primera comisaría. El tercer hecho, su señoría, podríamos decir el más grave en cuanto a los resultados de la actividad desplegada por el acusado Flores, acontece el día 8 de septiembre del año 2014, 14:04 horas aproximadamente, en el subcentro de la escuela, del Metro Escuela Militar, un recinto comercial, un centro comercial, su señoría, que en ese caso prácticamente bullía de personas que transitaban, que comían, que compraban en el lugar. Un artefacto también del todo similar a los anteriores, que en este caso provoca no solo daños a una multiplicidad de recintos comerciales, sino que más importante y más grave aún, provoca lesiones a 23 personas, en el entender del Ministerio Público, 10 de ellas con lesiones de carácter grave, de carácter terrorista dichas lesiones, y otras 13 lesiones de carácter menos grave, según se especificará más adelante. Estos son sucintamente, su señoría, a los efectos de este inicio de la clausura del Ministerio Público, los hechos sometidos a conocimiento y por los cuales se ha acusado. ¿Quiénes dice el Ministerio Público que participan en estos hechos a título de autores? Los acusados aquí presentes: Juan Flores Riquelme, Natalie Casanova Muñoz, Enrique Guzmán Amadeo. Juan Flores participando en todos y cada uno de estos hechos, a los que debo sumar, su señoría, también un cuarto hecho, el día 18 de septiembre del año 2014, oportunidad en que, habiendo ingresado personal policial debidamente autorizado por juzgado de garantía, por juez de juzgado de garantía, al domicilio que ocupaban los acusados Flores y Casanova, se encuentran enterrados en el patio posterior, dividido en 2 contenedores, un total de 680 gramos de pólvora, un contenedor con 500 gramos y un segundo contenedor con 180 gramos de pólvora, constituyendo de esta manera un cuarto hecho que también le es imputado, como estaba señalando, al acusado Juan Flores Riquelme. A la acusada Natalie Casanova Muñoz se le han imputado los hechos 1, 2 y 4, mientras que al acusado Enrique Guzmán Amadeo se le está imputando el hecho 2 únicamente.
En 7 meses, su señoría, de rendición de prueba, claramente mucha la que se ha incorporado. En este caso concreto, la Fiscalía ha hecho uso de 184 documentos, 129 testigos, 65 peritos, declarando la gran mayoría de ellos en más de una oportunidad, y 388 otros medios y evidencia material. ¿Cuál es el resultado de esta rendición de prueba en base a los hechos que han sido objeto de acusación? Es el repaso, su señoría, que el Ministerio Público inicia en este momento y que se hará de similar manera a cómo fue presentada la prueba. Esto es, los hechos acusados, los 4 ya indicados, sus circunstancias concretas y sus vinculaciones, la participación que se ha atribuido a los 3 acusados en cada uno de los hechos en que se les atribuye participación, un acápite de prueba genética, un acápite de ubicación de los acusados en los distintos sitios de suceso, diversos análisis de tipo comparativo, básicamente, de los artefactos explosivos y las vinculaciones existentes entre ellos y los distintos sitios de suceso, y finalmente el ánimo de infundir temor a la población, cuando menos a un grupo de ella, y también el ánimo de atacar a una categoría específica de personas, en este caso específico, a través del hecho número 2, nos referimos al Cuerpo Policial de Carabineros de Chile. Por cierto, su señoría, no vamos a reproducir verbalmente en esta clausura por parte del Ministerio Público toda la prueba rendida. Han sido, ya lo señalamos 2 veces, 7 meses a lo menos de rendición de prueba. Su señoría ha conocido directamente esa prueba, conocen también su detalle, y este interviniente no va ni debe dilatar la decisión de este juicio. Haremos en consecuencia, su señoría, un análisis de tipo sintético de la prueba, con algunas referencias, por cierto, cuando lo amerite, a detalles de lo dicho por los distintos medios probatorios. El tribunal, sus señorías, en consecuencia, tuvo ocasión de conocer en cada uno de los sitios de suceso correspondientes a detonaciones, me refiero a los dominicos, primera comisaría, 39 comisaría y subcentro, los días 13 de julio, 11 de agosto y 8 de septiembre, lo siguiente. En primer lugar, la declaración del personal policial territorial, carabineros en todos los casos. Personal territorial, digo, su señoría, que llega en primer lugar, aísla el sitio del suceso, adopta las primeras diligencias y evidentemente también proporciona auxilio a las víctimas que se puedan presentar en cada uno de los casos. ¿Qué se pudo conocer en definitiva a través de esta prueba? Funcionarios policiales, como he señalado básicamente, que llegan en primer lugar. El día de ocurrencia de cada uno de los hechos, la hora de ocurrencia de cada uno de los hechos, el lugar de ocurrencia de cada uno de los hechos, los efectos físicos, materiales provocados por la detonación de cada uno de los artefactos explosivos y, por cierto, y en primer lugar también su señoría en grado de relevancia, si existen o no víctimas de tales artefactos explosivos. En cada uno de estos casos también, adicionalmente, su señoría, se ha conocido la declaración de todas y cada una de esas víctimas y también la declaración de una multiplicidad de testigos presenciales de cada uno de los atentados explosivos. Lo que ha permitido, en definitiva, conocer de primera fuente funcionarios policiales que llegan en primer lugar, personas que se encontraban, ya sea como testigos y fundamentalmente como víctimas en cada uno de los sitios de suceso, cómo es que ha acontecido cada uno de estos hechos acusados. Se presentó también su señoría, y porque así aconteció en cada uno de los sitios de suceso, personal GOPE, que adoptó cada uno de los procedimientos.
que se puede dividir, gracias, que se puede dividir en dos grupos. En primer lugar, su señoría, un equipo GOPE de turno que llega al lugar, que verifica lo acontecido, que aísla y que fundamentalmente también tiene por finalidad determinar, descartar, y así se hizo afortunadamente en cada uno de estos casos, descartar, digo, la posible existencia de un segundo artefacto explosivo. Luego de ello, su señoría interviene en todos los sitios de suceso un equipo especializado del GOPE, especializado en el manejo y estudio de situaciones referidas a artefactos explosivos, que revisan en detalle el sitio del suceso, que recuperan los distintos elementos, componentes que hacían parte del artefacto explosivo, determinando de esta manera cómo se encontraba constituido, cómo funcionaba el artefacto explosivo, cuáles eran los efectos que provocaba el artefacto explosivo y evidentemente también cuál era el explosivo empleado en cada uno de los casos, que para todas estas situaciones el tribunal ya lo pudo saber, correspondía a explosivo del tipo pólvora confeccionada de manera artesanal. Dos grupos, adicionalmente por parte del GOPE, dos grupos de informes fueron acompañados en cada caso al tribunal. Un informe sobre trazas encontradas, trazas de elemento explosivo encontrado en cada uno de los sitios de suceso, y también un informe sobre artefacto explosivo detonado con el detalle de este mismo. Luego de todo esto, su señoría, el tribunal también pudo conocer las distintas declaraciones en cada sitio de suceso de peritos del hogar que residían el sitio de suceso por parte del personal GOPE y procedían a realizar exhaustivamente nuevos peritajes, teniendo de esta manera presentados en términos generales también su señoría y en cada caso informes denominados de análisis de sitios de suceso, presentados todos ellos a través del oficial policial de Carabineros del Lavocar a cargo del trabajo del sitio del suceso. Se presentaron también informes periciales de planimetría, de química, fundamentalmente determinando la presencia de pólvora en todos y cada uno de los sitios de suceso, informes periciales de genética que se analizarán en un apartado distinto, su señoría, en esta clausura, informes de tipo biológico y también otro tipo de informes, su señoría, que en cada caso ameritaban ser desarrollados. De todo esto, y como una primera conclusión, consideramos, su señoría, se tiene que efectivamente, en los casos acusados por el Ministerio Público, detonaron 4 artefactos explosivos en las fechas señaladas, en las horas indicadas, y que esos 4 artefactos explosivos estaban construidos de una misma forma. Y esta misma forma es la siguiente, su señoría. Como contenedor, un cilindro metálico de extintor de incendio de capacidad de 1 kilogramo que carecía de sifón y que carecía también de manómetro. Un sistema de activación eléctrico con una ampolleta introducida en el contenedor metálico en contacto directo, en contacto íntimo con la pólvora que también se encontraba evidentemente en su interior. Circuito eléctrico constituido por un reloj del tipo análogo, cablería, portapilas, y en cada uno de los casos, su señoría, otorgando la mayor o menor extensión de tiempo, en estos casos concretos, atendía las circunstancias de comisión de cada uno de los ilícitos entre 15 y 20 minutos, un pequeño tornillo que iba ya en el número 3 o ya en el número 4 y que permitía cerrar el circuito, energizarlo completamente y provocar de esta manera
la activación de todo el artefacto. Exactamente de esta misma forma fueron construidos los 4 artefactos que han sido presentados por el Ministerio Público, existiendo solamente una diferencia, su señoría, que los dotaba de mayor poder destructivo en el caso de la primera comisaría y de la 39 comisaría, en los cuales se incorporó también en el artefacto explosivo la existencia de trozos de clavos a modo de esquirlas, que se pudo establecer también mediante peritaje, que habían sido confeccionados estos trozos de clavos, generados estos trozos de clavos, con la utilización de una misma herramienta. De similar manera, su señoría, a cómo se operó en los distintos sitios de suceso donde detonaron artefactos explosivos, se operó en el ingreso a 2 domicilios. Nos referimos al domicilio, en primer lugar, de los acusados Flores y Casanova, a los que se ingresa el 18 de septiembre del 2014, y en segundo lugar, al domicilio del acusado Guzmán Amadeo, al que se ingresa el día 6 de abril del año 2015. El primer domicilio, de calle Poeta Juan Ruiz Peña, 11.032 de la comuna de La Pintana, y el segundo en pasaje Alsacia Oriente, número 2265, en la comuna de Puente Alto. ¿A qué nos referimos? A que ingresó en primer lugar personal policial, GOPE específicamente, que asegura el lugar y asegura a la persona de los detenidos en cada uno de los casos. Se procede al registro y levantamiento de evidencias. Trabaja el personal de GOPE especializado en artefactos explosivos. Posteriormente trabaja el personal Lavocar, que continúa también con la realización de distintos tipos de peritajes, y también personal del denominado equipo investigativo de atentados con artefactos explosivos, que fue creado por parte de la Policía de Carabineros de Chile para desarrollar la labor investigativa y proporcionar el apoyo necesario también en estas investigaciones al Ministerio Público. De todo esto, y como una segunda conclusión, tenemos, su señoría, que en el domicilio de los acusados Flores y Casanova, el 18 de septiembre del año 2014, se encontraron elementos destinados a la fabricación de artefactos explosivos, y junto con ello un total de 680 gramos de pólvora, dividido, como indicamos, en 2 contenedores de 500 y de 180 gramos respectivamente. Contenidos, y este es un detalle que nos parece del todo pertinente y relevante indicarlo, su señoría, contenidos, digo, estos 680 gramos de pólvora en bolsas con la inscripción Europlas, que también se encontró, su señoría, esa misma bolsa con esa misma inscripción, conteniendo al interior de la cocina, en un balón de gas, en el sector de las manillas del balón de gas, una serie de tornillos, su señoría, que fueron también levantados y debidamente fijados por personal policial en el domicilio, señalamos, de los acusados Casanova y Flores. A su turno, en el domicilio del acusado Guzmán Amadeo, se halló un artefacto explosivo sin armar, del mismo tipo de los 4 artefactos que ya habían detonado y que eran objeto de investigación hasta ese momento por parte del Ministerio Público. Se encontró también azufre, se encontró también carbón, 2 de los 3 elementos necesarios para la fabricación de pólvora artesanal, faltando solamente el nitrato. Nitrato que por demás había sido encontrado también en un total de 2 bolsas en el domicilio de los acusados Flores y Casanova. Con lo que se completaban, en consecuencia, los ingredientes necesarios para la pólvora, para el explosivo, que había sido empleado en todos los artefactos explosivos, y que permitía de manera absoluta, por demás, completar el artefacto explosivo con los elementos que se encontraron desarmados, reitero, desarmados, en el domicilio del acusado Guzmán Amadeo, que por demás bien podía ser completado
con la pólvora los 680 gramos que se habían encontrado previamente en el domicilio de los acusados Flores y Casanova. En cada uno de los sitios de suceso que se vienen refiriendo, su señoría, esto es, el de los 4 artefactos explosivos y los dos domicilios a los cuales se ingresó, domicilio de los 3 acusados, se especificaron todos y cada uno de los elementos fácticos que permiten configurar objetivamente los tipos penales por los cuales se acusó. Veamos a qué nos referimos. Respecto al hecho número 1, los dominicos, acontecido el 13 de julio del año 2014, declararon víctimas que son todas trabajadoras de la empresa Metro S.A. Nos indicamos ya también su señoría, Luis Antonio Vega Quesada, que era el conductor del tren afectado por la colocación y detonación del artefacto explosivo. Nos referimos a don Ramón Alejandro Montefuentes, a don Álvaro Gonzalo Silva Olivares, José Luis Borges Miranda, Carlos Eduardo Gatica Sevillano y Cristian Armando Tavilo Arévalo. Todos los 5 primeros conductores del tren Metro, el último Tavilo Arévalo, vigilante de la empresa Metro. Se acreditaron respecto de cada uno de ellos las lesiones, trauma acústico básicamente, su señoría, provocadas, la afectación emocional, psicológica, producida también por la detonación del artefacto explosivo, siendo pertinente su señoría, y a estos efectos me permito también efectuar algunas citas de lo indicado por cada uno de ellos para dar cuenta de lo acontecido y cuál es el tipo de información proporcionada por cada una de estas víctimas. Ramón Montefuente, de esta manera, el testigo 2, señala que él sabía, o supo más bien, que era una bomba lo que había estallado, algo que se supone, o se suponía más bien, no pasaba. Ahora, tras este atentado, estamos en estado de alerta. Nunca había sentido este tipo de ruido. Uno se da cuenta que este tipo de cosas pueden ocurrir. Luis Antonio Vega Quesada, el testigo 5, señaló que por el horario el tren pudo haber estado en Manquehue o Escuela Militar. Después de esto ocurrió que bastantes personas dejaran mochilas olvidadas que afortunadamente no eran artefactos explosivos. José Luis Borges Miranda, el testigo 6, señala que este hecho me afectó en mi vida cotidiana. Álvaro Silva Olivares, el testigo 4, nunca me había ocurrido algo así, por eso iba con toda calma en el andén del tren. Después de la explosión uno le agarra miedo, me costaba mucho quedarme dormido. Carlos Eduardo Gatica Sevillano, el testigo 3, ruido así lo había escuchado cuando fui militar. Es similar a una bomba o una granada. Cristian Armando Tavilo Arévalo, el vigilante. Ruido como este sentí cuando hice el servicio militar. Al interior de Metro nunca había sentido un estruendo así. Las lesiones de estas víctimas, sus señorías, se acreditaron a través de peritajes, se acompañaron también fichas clínicas. Las declaraciones de las mismas víctimas también dan cuenta de la existencia de dichas lesiones. La afectación psicológica también se pudo acreditar a través de las distintas fichas clínicas que daban cuenta de esta situación, a través de las declaraciones de cada una de las personas afectadas. Y también, su señoría, es absolutamente pertinente recordar y señalar que la presencia de todos y cada uno de estos trabajadores de Metro, de estas víctimas, al interior del Metro y en el sitio de suceso, se acreditó mediante la exhibición de las imágenes de video levantadas desde el circuito cerrado de televisión que posee la empresa Metro, que fueron levantadas por personal policial y que fueron debidamente incorporadas también en la audiencia de juicio oral.
Sufrieron todas estas personas trauma acústico, afectación emocional. Ninguna de ellas pudo volver a trabajar inmediatamente. Y en el caso de la víctima Tabilo Arévalo, sufrió un cuadro de estrés postraumático. Las lesiones, el Ministerio Público las califica de menos graves. En ningún caso, y tiene convicción absoluta el Ministerio Público también en esto, en ningún caso pueden ser catalogadas como de leves esas lesiones, por cuanto la figura de las lesiones leves es una figura privilegiada, privilegio que no puede, y estamos, insisto, su señoría, convencidos de ello, privilegio que no puede concederse a lesiones que han sido ocasionadas mediante la detonación de un artefacto explosivo. ¿Qué información se obtuvo de este primer artefacto explosivo? Los vigilantes Tabilo Arévalo, víctima, y Roberto Sebastián Fonseca Lizama señalan ambos que dentro de una mochila negra había un extintor rojo con un reloj análogo adosado. Se sacó una fotografía, se incorporó, el tribunal lo recuerda. ¿Qué es lo que permitió esta primera descripción, su señoría? Según se verá también, esta primera descripción ha permitido dirigir la investigación desde una etapa temprana a la identificación de quienes son responsables de la colocación del artefacto explosivo. Se supo desde un comienzo, en consecuencia, a través de la declaración de estas dos personas, que el artefacto estaba dentro de una mochila y cuáles eran esas características. Características y existencia de mochila que además se vio corroborada con el análisis efectuado por personal del laboratorio de Carabineros en el sitio de suceso, que encontró al interior del vagón de tren afectado restos de lo que constituía en definitiva esa mochila. Recordará el tribunal que el personal policial dividió el vagón afectado por la detonación del artefacto explosivo en 3 cuadrículas, levantando la evidencia E9, E14 y la E9, perdón, su señoría, la E14 y la E15 desde cada una de esas cuadrículas. El modelo de mochila fue identificado, se pudo obtener un ejemplar, fue levantado mediante cadena de custodia, fue incorporado en la audiencia de juicio oral. El hoy sargento Alberto Sepúlveda inició esa cadena de custodia con ese ejemplar de mochila que, reiteramos, fue debidamente incorporado también en la audiencia de juicio oral. El tren sufrió daños, hubo lesiones, el tren también sufrió daños, según el avalúo, perdón, su señoría, E9, E15 y E16 son el resultado de las cuadrículas trabajadas por personal de la OCAR en cuanto al levantamiento de restos de la mochila, E9, E15 y E16. El tren, decía su señoría, sufrió daños materiales, daños de consideración que fueron debidamente evaluados, ya indiqué su monto en euros. Se acompañaron los presupuestos, se acompañaron los detalles de tales daños y también se acompañaron fotografías debidamente exhibidas e incorporadas a la audiencia de juicio oral a través de personal de metro especializado, ingeniero específicamente su señoría. Se aclaró también en relación al tren afectado cuál es su nomenclatura, por cuanto en algunas ocasiones se hablaba, ya sea por testigos o mediante documentación, del tren 112 o del tren 2112, quedando debidamente acreditado que se trata de una distinta nomenclatura para un mismo tren de metro. Del tipo BOA, esto es, aquellos que no tienen divisiones interiores, de los que circulan en la línea 1 del transporte metropolitano metro, lo que permite explicar además el hallazgo del artefacto explosivo en el primer vagón en relación a San Pablo, en circunstancias que se había visto previamente abordar el tren a los acusados en el sector medio del tren de metro. Del trabajo pericial
de este primer sitio de suceso, considera el Ministerio Público que es pertinente también resaltar 2 puntos de especial relevancia para el posterior desarrollo de la investigación. Ya lo indicaba su señoría, el perito Carlos Castillo Vega dividió su trabajo en 3 cuadrículas, de las que se obtienen las evidencias E9, E15 y E16, que se sometieron a análisis genético, no solo por requerimiento de la Fiscalía, y esto es importante señalarlo, su señoría, sino que también, como lo indicó el capitán Luis Jara Araneda, a solicitud expresa de las defensas de los acusados Flores y Casanova, se sometieron también a análisis posterior por parte de perito del Servicio Médico Legal del área genética forense del Servicio Médico Legal. Eso por una parte, su señoría, la evidencia recuperada desde el contenedor exterior del artefacto explosivo, la mochila. Y por otro lado, su señoría, a través del perito don Rafael Cares Sepúlveda, perito del Labocar, especialista también en temas de explosivos y de artefactos explosivos, que analizó la evidencia que se levantó desde este primer sitio de suceso, correspondiente a los restos del artefacto explosivo que había hecho detonación, se pudo determinar cómo estaba constituido y cómo funcionaba el artefacto explosivo. De esta manera y en definitiva, este primer tipo de artefacto explosivo reconstituido por una parte a través del trabajo de Gope y también a través del trabajo del perito don Rafael Cares Sepúlveda, capitán al momento del peritaje, mayor cuando pudo declarar en esta audiencia de juicio oral, se tuvo este artefacto explosivo, se conoció su constitución, su funcionamiento, que se repetiría lamentablemente en los otros sitios de suceso y en definitiva que se repetiría en las otras 3 detonaciones posteriores. El personal Gope que declaró, ya como testigo, ya como perito, junto con describir también la conformación del artefacto explosivo, su modo de funcionamiento y el explosivo empleado, ilustró al tribunal debidamente de cuáles eran y cuáles son los efectos generados por una detonación de esta naturaleza. El efecto de fragmentación, trozos salen despedidos hacia todos los sectores y se pudo ver también de esa manera los efectos de la fragmentación, distintos trozos del contenedor incrustados, algunos de ellos y fuertemente incrustados por demás en las paredes del tren del metro. El efecto de sobrepresión, este aumento repentino de la presión existente que puede también rasgar y destruir tejido humano, y el efecto térmico incendiario. Hay y se incorporó prueba bajo la forma de fotografías que dan cuenta de la existencia de objetos, elementos calcinados producto de la detonación del artefacto explosivo, y también se pudo apreciar, y todos lo pudimos apreciar, y evidentemente el tribunal también lo pudo apreciar a través de las imágenes de video, este efecto térmico incendiario, esta especie de bola de fuego que se produce rápidamente al momento de la detonación y la posterior generación de una cantidad importante de humo como consecuencia de la detonación del artefacto explosivo. No obstante, su señoría, constituir prácticamente un hecho público y notorio a través de toda la prueba rendida, que se trataba de un carro de un tren del metro. Esto también se acreditó suficientemente a través de la prueba rendida. También se pudo acreditar la naturaleza jurídica pública de la empresa de transporte Metro y lo público del servicio de transporte de pasajeros que presta, habiendo sido todo esto también acreditado a través de declaraciones e imágenes de video, en orden a que el tren se encontraba en servicio, presto para iniciar su marcha en el andén en dirección al terminal San Pablo, con pasajeros en el andén que debieron ser evacuados. El ataque se dirigió en consecuencia
considera el Ministerio Público en contra de un medio de transporte público en servicio, y no solo se puso en peligro la vida y la integridad física de sus ocupantes, de sus usuarios, es decir, pasajeros, y de sus trabajadores, conductores de metro, de manera indiscriminada, sino que lamentable, fundamental y efectivamente se provocó también lesiones a 6 personas trabajadoras de la empresa Metro, 5 de ellos conductores de trenes de metro y uno de ellos vigilante también de la empresa Metro. Para el caso, sus señorías, de la primera comisaría, hay que destacar lo siguiente. En dicha primera comisaría, ubicada en la intersección de calle Santo Domingo con Maquíver, en la comuna de Santiago, en pleno centro de Santiago, había contingente policial al momento de la colocación y detonación del artefacto explosivo. Había contingente personal de turno al interior de la comisaría y había también ocupantes de las habitaciones del personal soltero que se encuentra en la parte posterior, más cercana en este sentido a la detonación. De hecho, su señoría lo pudo conocer a través de la declaración de la víctima. El propietario del automóvil dañado por la detonación, el entonces teniente Óscar Andrade Elgueta, ocupaba precisamente una de las habitaciones del personal soltero. Los daños en este caso, lo adelantábamos de alguna manera, se han producido no solo en el vehículo, sino que también en la misma unidad policial, la primera comisaría de Carabineros Santiago Central, en el edificio aledaño Parque Santiago, daños todos que se han acreditado mediante declaraciones, por una parte, fotografías, por otra, peritajes y prueba documental. El testigo 28, don José Juvenal Díaz Oyarzo, trabajador del edificio Parque Santiago, declaró en tal sentido. Se acompañó documentación que da cuenta de los daños, su avalúo, que dan cuenta también de la existencia de seguros que indican claramente el monto de los daños ocasionados para el caso del automóvil y también para el caso de los daños en el edificio que se encontraba en la acera de enfrente. La cotización a través del documento 215 para los daños en la comisaría. La declaración del testigo 33, don Juan Andrés Salazar López, hoy perteneciente a las filas del Lavocar, especificando también los daños a la primera comisaría. La existencia de esta comisaría, la primera, en el lugar de los hechos, en donde se coloca y se activa este artefacto explosivo, quedó suficientemente acreditada también, no solo a través de todos estos medios de prueba, declaraciones, fotografías, sino que también vía documento 26 se adjuntó una serie de antecedentes escriturales, algunos de ellos, notariales, de conservador de bienes raíces, que proporcionan de manera suficiente los datos de inscripción de los predios en que funcionan la primera comisaría y también su señoría en este mismo documento la 39 comisaría, que es utilizada como elemento de contexto en este hecho 2, el ataque que sufrió también en la misma oportunidad. De especial importancia en este sitio de suceso, primera comisaría, el día 11 de agosto del año 2014, el levantamiento de la evidencia denominada E15, correspondiente a restos, a trozos de reloj empleado en el sistema de activación, también a wincha aisladora empleada en la confección del sistema de activación y del artefacto explosivo, que fueron analizados genéticamente y cuyos resultados también serán debidamente analizados más adelante su señoría en esta clausura. Relacionado, lo hemos dicho ya su señoría, con la colocación del artefacto explosivo en la primera comisaría, se encuentra la colocación de un segundo artefacto explosivo este mismo día 11 de agosto del 2014 en horas de la noche en la 39 comisaría de El Bosque. Este hecho, su señoría y el Ministerio Público lo ha dicho permanentemente,
lo reitera en esta oportunidad, es un hecho que se utiliza como contexto. ¿En qué sentido? En el sentido de que se acreditó por una parte la existencia de un artefacto explosivo que detona con escasos minutos de diferencia al que había detonado en la primera comisaría, que era de las mismas características, con esquirlas, que también provocó daños materiales de similar naturaleza mediante la dispersión, que también se pudo incorporar este elemento dispersión de los daños ocasionados por estos artefactos explosivos mediante peritaje planimétrico a través de peritos del Lavocar, específicamente el señor Cáceres. Había también presencia de personal policial al momento de la colocación y detonación. Este elemento de contexto, su señoría y el Ministerio Público ha sido extremadamente claro en relación a este punto. No tiene por finalidad obtener una condena específica por una colocación en la 39 comisaría que no se les ha imputado como colocación en la 39 comisaría. Se ha utilizado simplemente para contextualizar mediante este hecho que en esa oportunidad existió también un segundo ataque de similares características, por cuanto el blanco 39 comisaría es similar a la primera, blanco también perteneciente a una unidad policial de Carabineros de Chile. El mismo día acontece prácticamente a la misma hora con un mismo tipo de artefacto explosivo. Una misma adjudicación también existió posteriormente para ambos ataques. No buscamos condena por esta colocación en la 39 comisaría, sino simplemente que se tenga en cuenta para tener por configurada la existencia de este especial ánimo que se ha venido a denominar básicamente como un ánimo de carácter terrorista, con la ejecución del hecho primera comisaría. Pasamos así, su señoría, al hecho número 3, la colocación, detonación de artefacto explosivo en el subcentro Escuela Militar, aledaño a la estación de metro Escuela Militar de la línea 1 del Metro de Santiago, del día 8 de septiembre del año 2014, y que en términos de resultado es el más grave de todos los hechos investigados, acusados y probados, pero que también, hay que señalarlo, es similar a los anteriores en lo demás. ¿Por qué indicamos esto? Por una parte, por el objetivo. Centro comercial, metro, aledaño, hemos dicho este centro comercial a la estación metro, Escuela Militar de la línea 1, con la presencia de diversas personas, como también presencia de diversas personas tenemos en el Metro Los Dominicos, el día 13 de julio, y también diversas personas tenemos el día 11 de agosto de 2014 en la primera comisaría. Diversas personas no solo que corrieron riesgo cierto, su señoría, antes de la colocación en el sector del paradero ubicado en la calle Maquiver, a un costado de la primera comisaría, sino que también una multiplicidad de personas que corrieron riesgo cierto por cuanto pasaron junto al artefacto explosivo entre su colocación bajo el vehículo y su detonación minutos posteriores. Y también, su señoría, similitud entre el subcentro y los hechos anteriores por el tipo de artefacto, como ya hemos indicado. Adicionalmente, su señoría, y este es un elemento temporal que hay que tener muy en consideración, si se mira bien la época en que acontecen estos distintos atentados con artefacto explosivo, importan la existencia de prácticamente un mes entre uno y otro. El primero de ellos, el 13 de julio, el segundo de ellos, el 11 de agosto, el tercero de ellos, el día 8 de septiembre.
¿Qué venía por delante? El 12 de octubre, quizás, sus señorías, si atendemos a esta distancia temporal de prácticamente un mes entre uno y otro atentado, y en una escalada adicionalmente ascendente en la violencia. ¿Por qué? En el caso de los dominicos, el primer hecho, un vagón de metro con pasajeros y trabajadores, pero en un lugar confinado, en definitiva. En el caso de la comisaría, primera comisaría, un lugar público, abierto, con circulación no solo de personas, sino que con circulación de una multiplicidad de vehículos motorizados. Circulación que el tribunal también tuvo ocasión de verificar mediante la exhibición de videos y también mediante el conteo que efectuó personal policial y que se incorporó debidamente en la audiencia y al que haré alusión específica más adelante, sus señorías. Y en el caso del subcentro, en esta escalada ascendente de violencia, con una extensa presencia de personas en el subcentro, al momento de la colocación y evidentemente, y por cierto, al momento de la detonación, con una clara también representación de quienes habitamos Santiago y de quienes habitamos Chile, en definitiva. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría? Pasemos revista. ¿Quiénes se vieron afectados en el subcentro? El hecho número 3, acusado. Se vieron afectados hombres y mujeres. Se vieron afectados nacionales, chilenos, pero también extranjeros. Hay venezolano, hay colombiano, paraguaya. Hay afectados jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Se vieron afectados estudiantes, trabajadores dependientes y también trabajadores independientes. Se vieron afectados personas jubiladas, dueñas de casa, personas de estratos sociales diversos, personas de diversos niveles educacionales, embarazadas, personas solteras, casadas, divorciadas, viudas, domiciliados en diversas comunas de la ciudad de Santiago, pero también fuera de la ciudad de Santiago. Recuérdese la comuna de Padre Hurtado. Que pasaban, personas que pasaban a diario por el lugar o muy esporádicamente. Personas que comían ahí. Personas que compraban ahí. Personas que vitrineaban ahí o que simplemente caminaban por ahí. Es este, su señoría, el abanico amplio de personas afectadas por el hecho número 3. Declararon, como en los casos anteriores, policías territoriales que concurren rápidamente a prestar colaboración a las víctimas. Declaran las víctimas, declaran testigos presentes en el lugar, declara personal GOPE, declara personal del LABOCAR, declara personal del equipo investigativo de atentados con artefactos explosivos. En cuanto a las víctimas, que todas declaran, sus señorías, se acreditaron sus lesiones, se acreditó su afectación emocional, se acompañaron sus fichas clínicas y también informes médicos de lesiones. Se acreditó también el temor subsecuente en cada una de ellas. Temor que se extendió no solo a las víctimas, también a testigos, a dependientes del subcentro, que no se vieron necesariamente afectados de manera directa, y también a la población en general, según tendré ocasión, su señoría, de indicar poco más adelante.
Peritos del SML, el Servicio Médico Legal, permiten acreditar suficientemente las lesiones de cada una de las víctimas. Jorge Luis Arias Riera, extranjero, su señoría, se vio afectado de manera en extremo grave con lesiones de carácter grave, fractura, pierna izquierda expuesta, platillo tibial lateral y lesión vascular, arteria popilítea izquierda parcial, lesiones que hubieran resultado mortales de no mediar socorro médico oportuno y eficaz. Doña María Silvia del Carmen Novoa Espinosa, también lesiones de carácter grave. Marta Elda Hernández Zancapán, lesiones de carácter grave. Benjamín Ulloa Correa, lesiones de carácter grave, encontrándose a prácticamente 12 metros de distancia del punto de detonación. José Alejandro Garrido Asáez, graves también sus lesiones. Doña Rosana Francesconi Guercue, lesiones de carácter grave. Ricardo Alberto Echeverría Cabrera, lesiones graves. Víctor Álvaro Jiménez Lazo, lesiones de carácter grave. Diego Villamizar Jaimes, lesiones de carácter grave. Extranjero, también don Diego Villamizar Jaimes. María Esperanza Taibe Mardones, lesiones de carácter grave. María Cristina Tortis Chiller, María Teresa Honorinda Aguirre Cid, Isabel Margarita Veloso Godoy, Luz Iluminada Gamarra Brito, extranjera, Armando Patricio Galas López, Luz Eliana Galvez Mondaca, Gloria Estela Guerra, Paulina Elizabeth Campos León, Fernanda Ignacia Aedo Astudillo, John Alan Valdés Fuentes, Sandra Fernanda Vergara Sangüesa, Miguel Hernán Geria Olmos y doña Carolina de la Nieve Rosas Rosas, todas con lesiones de carácter menos grave, consistentes básicamente en trauma acústico. Los peritos en cada uno de los casos, su señoría, declararon en esta audiencia de juicio oral, entregaron los antecedentes necesarios para dar por configurada la existencia de las lesiones y el carácter de las lesiones, que una vez más su señoría, las lesiones que no son graves son menos graves y no leves. Lo reitero, no es posible hacer aplicable el privilegio del artículo 494, número 5, a lesiones provocadas indiscriminadamente, con total desprecio de la vida e integridad física de las víctimas, mediante el empleo de un artefacto explosivo. Estas lesiones, que no son graves, lo mismo que las provocadas en el hecho 1 del Metro Los Dominicos, son lesiones menos graves del artículo 399 del Código Penal, no subsumibles en consecuencia en la figura, a riesgo de ser majadero su señoría, no subsumibles en la figura privilegiada de lesiones leves del artículo 494, número 5. Los daños también se acreditaron suficientemente. Se presentaron testigos, fotografías, documental diversa, hubo cotizaciones, documentos que daban cuenta de mermas, facturas, presupuestos, indicando el monto y especificando la naturaleza, la entidad y evidentemente el valor de los daños provocados mediante la colocación y detonación de este artefacto explosivo. Hay planimetría también que se acompañó mediante peritaje. El señor Cáceres del Labocar, su señoría, tuvo ocasión de también presentar planimetría que da cuenta de la dispersión de restos, no solo del artefacto explosivo propiamente, el contenedor, el extintor de incendio empleado, sino que también el contenedor externo, el basurero, su señoría, metálico y trozos de madera también, la manera en que salieron proyectados luego de la detonación y la provocación de distintos daños en distintos locales comerciales del subcentro. Se tiene así, su señoría, la provocación de daños al centro comercial, subcentro, Las Condes S.A., 814.807 pesos,
a distintas obras de arte que estaban en exhibición por un total de 4.670.000 pesos, a los locales 109, 119, 111, TUA, 113A Doggies, 104 Juan Maestro, 106 Top Sol, con cantidades de 145.000, 176.000, 231.220, 518.438, 1.700.000 pesos y 5 millones de pesos en cada uno de los casos, declarando, insiste el Ministerio Público, una multiplicidad de testigos, así como también entre ellos los encargados o los propietarios de los distintos locales comerciales. Para el caso de la afectación y el daño emocional, se presentó a peritos psicólogos y psiquiatras, también testigos que les brindaron atención de salud mental de tipo psicológico. Pasaron por estrados, declararon y dieron cuenta cabal, su señoría, de la afectación que presentaban todos y cada una de las víctimas los siguientes profesionales: Claudia Cerda Osorio, Joana Galimari Escupan, Lisette Pelet Araya, Jimena Peirano Varas, Paz Sepúlveda Morice, César Fuentes Ponce, María Rute Barrera, Vilma Ortiz Torres, Lucy Kartulovich López. La Fiscalía, su señoría, en todos los sitios de suceso y evidentemente también en este sitio de suceso, se encargó de indagar todas y cada una de las líneas de investigación que pudieron aparecer. Entre ellas, y de relevancia, consideramos también en este caso del hecho número 3, el llamado telefónico que no más de 2 minutos antes de la detonación del artefacto explosivo se hiciera al nivel 133 de Carabineros, y que fue el único llamado efectuado alertando de la existencia de este artefacto explosivo, ya que ni Metro, ni el Subcentro, algún medio de comunicación social, ni nadie recibió algún otro llamado en ese sentido. Se pudo identificar el teléfono que efectuó este llamado, se entrevistó a su dueña, al encargado de la explotación comercial de ese teléfono, se posicionó espacialmente ese teléfono, se sometió a peritaje la voz que efectuó el llamado telefónico, contrastándola con la voz de los acusados y otras personas relacionadas sin obtener resultados positivos. Lo que sí se pudo establecer es que ese llamado al nivel 133 de escasos 17 segundos de duración, hecho solamente 2 minutos antes de la detonación, no proporcionó los elementos mínimos para que, al menos en cuanto a la ubicación del artefacto, que no del tiempo, menos de 2 minutos, según vengo refiriendo, hubiera resultado eficaz. El primer llamado se efectuó a las 14:03:11, durando 17 segundos, desde el teléfono 672-73959, que se pesquisó debidamente, y el segundo llamado, alertando ya de la ocurrencia de la explosión, se recibió a las 14:05 con 23 segundos. Imposible, en consecuencia, su señoría, adoptar cualquier medida de seguridad y desde ya, su señoría, cualquier atisbo de evacuación del subcentro Escuela Militar. Pasamos así, su señoría, al hecho 4. Este hecho, el 4, acontece el día 18 de septiembre del año 2014 en horas de la mañana, cuando autorizada judicialmente la policía de Carabineros ingresa al domicilio de los acusados Flores y Casanova, calle Poeta Juan Ruiz Peña, 11.032, de la comuna de La Pintana, que ocupaban ambos, dada su relación de convivencia existente hace ya bastantes meses, a lo menos 5 meses según declaración de testigos.
Se ingresa, digo, su señoría, a este domicilio ocupado por los acusados Flores y Casanova, después de haberse logrado finalmente la ubicación de Flores, que era el blanco principal que hasta ese momento tenía la policía en el contexto de la investigación y tenía, evidentemente, la fiscalía en el contexto de la investigación. El ingreso, lo dijeron funcionarios policiales, claramente, mediante prueba testimonial, tenía por finalidad primordial la detención del acusado Flores Riquelme. Y también tenía por objetivo, junto con esta detención, proceder a la revisión íntegra del domicilio, a la luz de la investigación que se estaba desarrollando. Concretada la detención y efectuado el hallazgo mediante esta revisión del inmueble, concretado, digo, el hallazgo de elementos destinados a la confección de artefactos explosivos y también verificada la existencia de trazas de pólvora en distintos sectores del domicilio, primer piso específicamente, pero en distintos sectores del domicilio, se solicita y se obtiene también la detención de los otros dos ocupantes del inmueble. Me refiero a la acusada Natalie Casanova Muñoz y un tercer sujeto, don Guillermo Durán, que posteriormente es excluido finalmente de la investigación. La revisión arroja, además, el hallazgo de los ya indicados 680 gramos de pólvora, divididos en dos contenedores de 500 y de 180 gramos respectivamente, que está acreditado mediante la prueba en relación al domicilio. Primero, que es propiedad de doña Natalie Casanova Muñoz. Se acompañó la inscripción respectiva del conservador de bienes raíces de San Miguel, que vivía ahí hace ya varios meses, al menos 5, con el acusado Juan Flores Riquelme, con quien mantenía una relación de convivencia. Si bien la vivienda había sido dada en arrendamiento en el pasado durante un lapso de aproximadamente un año, la arrendataria, doña Elizabeth Esther Vázquez Ríos, la testigo 97, señaló claramente que mientras ocupó la vivienda junto con su marido y sus hijos menores de edad, infantes en realidad, nada hallaron enterrado en el patio, ni tampoco enterraron algo diverso a un perro muerto, según ella indicó, y mucho menos enterraron pólvora negra en el patio posterior. La vivienda fue devuelta el año 2013. Los hechos investigados comienzan a suceder el 13 de julio del año 2014. El patio en donde se encuentra la pólvora es el patio posterior, que no resulta accesible directamente desde la vía pública. El interior de su domicilio, el primer piso, zona de la cocina, zona del comedor, zona del living, arrojó la presencia de trazas de pólvora en diferentes objetos y lugares. La doctrina, como se analizará más adelante, reconoce esta situación fáctica como tenencia y posesión, hallándose la pólvora a disposición de quienes la han ocultado, no pudiendo dudarse de que han sido precisamente los acusados Flores y Casanova los responsables de dicha posesión y tenencia, pues son los únicos adultos residentes, son los únicos adultos que viven en dicho domicilio. Y sumado a todo esto, su participación en los hechos 1, 2 y 3, 1 y 2 doña Natalie, 1, 2 y 3 Juan Flores, hechos en donde se colocaron y activaron artefactos explosivos utilizando como sustancia explosiva precisamente pólvora del mismo tipo encontrada enterrada en el patio posterior del inmueble ocupado por los convivientes Flores y Casanova. La calidad explosiva de la pólvora se acreditó suficientemente mediante pruebas, por una parte, de deflagración
y por otra parte de detonación para cada uno de los contenedores. Esto el tribunal lo pudo verificar mediante declaración de peritos del GOPE y del LABOCAR, la exhibición y observación de videos que dieron cuenta de dichas pruebas y también mediante la aportación de fotografías que también daban cuenta de la ocurrencia y el resultado de estas pruebas de deflagración y de detonación. Ninguno de los dos acusados contaba con autorización para la posesión y tenencia de explosivo, no contaban con autorización para la posesión y tenencia de pólvora, habiéndose acompañado certificación emanada desde la Dirección General de Movilización Nacional. También su señoría tiene conocimiento, a través del reglamento de la Ley 17.798, cuál es la definición de explosivo y también el listado de sustancias explosivas controladas, dentro de las cuales se encuentra precisamente el explosivo enterrado en el patio posterior del domicilio de los acusados Flores y Casanova. Pero su señoría, y manteniéndonos en el punto vinculado a los domicilios a los cuales se ingresa, se debe hacer indicación de que no es solo el domicilio de los acusados Flores y Casanova el único en el que se hallaron elementos directamente relacionados con la confección de artefactos explosivos. También en el domicilio del acusado Enrique Guzmán Amadeo se hallaron elementos de esa naturaleza. Se ingresó a este domicilio el 6 de abril del año 2015. Mediante autorización judicial, también, lo mismo que en el caso anterior, expedida por juez de garantía, junto con una orden de detención en contra del acusado Enrique Guzmán Amadeo. Se hallaron trazas de pólvora en diversos sectores y elementos de la vivienda, al interior de la vivienda, y se halló un artefacto explosivo sin armar, pero con todos los elementos necesarios para concretar ese armado completo. Un contenedor del mismo tipo, esto es extintor de capacidad de 1 kilo aproximadamente, que carecía de sifón, que carecía de manómetro, y un sistema eléctrico de activación completo. Me refiero a portapila, pilas, cablería, portaampolleta, ampolleta, fósforos para introducir dentro de la ampolleta. Había también un tornillo pequeño para poder marcar el tiempo entregado a la detonación para el cierre del circuito eléctrico y la energización del mismo. Se encontró también azufre y se encontró también carbón, como ya habíamos especificado previamente su señoría. Ya se dijo, y debe ser reiterado, lo único que faltaba era el nitrato para confeccionar la pólvora. Nitrato que se había encontrado previamente en el domicilio de los acusados Flores y Casanova, en cuyo domicilio de Flores y Casanova también se había encontrado pólvora que perfectamente podía introducirse en este artefacto a armar con los elementos encontrados en el domicilio del acusado Guzmán Amadeo. Pero los hallazgos de relevancia a los efectos de esta investigación en el domicilio de Guzmán Amadeo no se limitan a un artefacto explosivo listo para ser armado. También se halló en este domicilio un gorro concordante con el que emplea el sujeto que acompaña a Juan Flores en la primera comisaría, gorro que portaba el sujeto que coloca el artefacto explosivo bajo el automóvil junto a la primera comisaría, gorro que se acreditó genéticamente mantenía cabellos provenientes de la persona de Enrique Guzmán Amadeo. Se acreditó mediante prueba pericial dicha circunstancia. También se encontró, su señoría, en el domicilio de Enrique Guzmán Amadeo, cartas manuscritas por parte de los acusados Flores y Casanova. Cartas manuscritas que los delatan como anarquistas y dentro del anarquismo
como buscadores de la destrucción de todo lo existente. Cartas que también se acreditó debidamente mediante prueba pericial por parte de perito del Laucar, son de su autoría. Me refiero a Flores y a Casanova. Y también, su señoría, también se encontró al interior del domicilio de Guzmán Amadeo un elemento del tipo informático, netbook, marca Samsung, rotulado como E23, bajo la cadena de custodia 92551-856, incorporado como otro medio y evidencia material 498, donde se encontró un archivo de texto utilizando para la búsqueda la numeración 52592, consistente en una carta escrita por Guzmán Amadeo a su hija, Emma, según tuvimos ocasión de conocer mediante la declaración de funcionario policial, capitán señor Luis Jara Araneda, escrita, dirigida, digo, a su hija Emma, con referencias claras también a su pareja, Romina, según también tuvimos oportunidad de conocer mediante declaración del señor capitán Jara, en la que le habla de la pena que siente por el encarcelamiento de sus amigos desde hace algunos meses, señalando a la vez que es una consecuencia de sus propias decisiones. Y aquí viene lo relevante, su señoría, hablando en primera persona plural, es decir, incorporándose él mismo también al predicado contenido en el texto. ¿Y cuál es ese texto? Hago una cita literal, su señoría. Nosotros también, así, tal cual, nosotros también estamos con penas gigantes por estos días. Nuestros hermanos están enjaulados hace poco más de un mes. Es un gran dolor, pero es parte de la vida que escogimos. Puntos suspensivos. Los elementos hallados en el domicilio de Guzmán Amadeo, suficientes para la confección de un artefacto explosivo, fueron analizados en diversos peritajes. El número 12, del 5 de mayo de 2015, del GOPE, perito señor Raúl Sáez, los analizó en detalle. También, respecto de este mismo peritaje, declaró el señor Luis Soto Pérez. Y ambos pudieron dar cuenta de que los cables tenían continuidad y permitían transmitir energía, de que las pilas también mantenían energía, de que la ampolleta funcionaba, de que el portaampolleta funcionaba, de que los relojes encontrados, elemento al que no había hecho referencia su señoría hasta ahora, de que los relojes encontrados también en el domicilio de Guzmán Amadeo, junto con los restantes elementos para la confección de un artefacto explosivo, también estaban en condiciones de ser utilizados. Eran funcionales y eran también del tipo análogo. Está también el informe número 9 del 10 de abril del 2015 y su ampliación, emanado también del GOPE, perito señor Raúl Sáez, que compara estos elementos hallados en el domicilio de Guzmán Amadeo con lo que se encontraron en la casa de doña Natalie Casanova y Juan Flores, y que también los compara con la evidencia de los restantes sitios de suceso, Dominicos, Primera y Subcentro. Está el informe número 13, del 4 de mayo de 2015, emanado también del GOPE, a través del perito señor Claudio Constanzo Cáceres, que analizó todos estos elementos, los encontrados en la casa de Guzmán Amadeo, y determinó que efectivamente sí se puede construir con ellos un artefacto explosivo del tipo de los detonados, completándolo con la pólvora encontrada en la casa ocupada por Natalie Casanova y Juan Flores.
En similar sentido, su señoría, completando este análisis de los elementos encontrados en el domicilio de Guzmán Amadeo, tenemos los informes 2387-2015, 2387-01-2015 del Labocar a través de don José Domingo Cáceres Godoy, quien confeccionó una infografía que da cuenta de cómo se construye ese artefacto explosivo, en donde gráficamente tuvimos todos, intervinientes y fundamentalmente el tribunal, la ocasión de ver cómo era posible con esos elementos confeccionar el artefacto explosivo. Y por último, su señoría, en relación a estos elementos encontrados en la casa de Guzmán Amadeo, el informe número 23 del 22 de julio del año 2015, emanado del GOPE, a través del sargento Luis Soto Pérez, en donde se construye una maqueta de artefacto explosivo empleando elementos similares, por no decir idénticos, su señoría, a los encontrados en el domicilio de Guzmán Amadeo, resultando de esta confección de una maqueta un artefacto explosivo del todo útil, primero para la explicación que el Ministerio Público necesitaba entregar al tribunal, y en segundo lugar, su señoría, un artefacto explosivo también del todo funcional e idéntico a lo que habían detonado en distintos sitios de suceso y que eran objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Hemos de entrar de esta manera, su señoría, a lo que consideramos constituye los elementos suficientes para dar por establecida la participación de los acusados en los distintos sitios de suceso y en consecuencia, su señoría, la participación de los acusados en los distintos hechos que le están siendo imputados por parte del Ministerio Público. Su señoría, ¿será posible hacer, una vez más, los tiempos no son lo mío? Voy a iniciar la participación, que es un capítulo distinto. Es un cuarto para las 11. En consecuencia, consulto por el receso, sí. ¿Algún inconveniente por los demás intervinientes? No sé. ¿Defensas? El único inconveniente, eso sería, a ver, yo no tengo inconveniente en principio, lo que pasa es que por lo que me señala... Los alimentos de los... Sí, y en esta semana no van a estar a cargo de la Defensoría Penal Pública, sino que van a estar a cargo de sus familiares, que entiendo no los van a traer antes de las 11. Bueno, Sí, no, sí, en el mismo sentido, no tengo inconveniente en iniciar el receso porque efectivamente si no interrumpiríamos la exposición, Sí. pero poder prolongar el receso hasta las 11:20 de manera tal Ya. que permita... Su señoría, disculpe, me estaban haciendo señas los familiares de mi representada que no, que ya está el almuerzo acá. Ah, ya, entonces no hay problema y vamos a hacer el receso por media hora, que es lo habitual, hasta las 11:15. gracias, señoría.